Hola hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Vamos a continuar por este medio la clase del Evangelio de Juan y quiero que me acompañe a Juan capítulo 3. Vamos a leer de versículo 9 en adelante. Bien, hemos estado aprendiendo acerca de este diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo y la vez pasada explicamos quién era Nicodemo. Y nos dimos cuenta de que Nicodemo era alguien instruido en la ley, instruido en la palabra, alguien que muy versado, que enseñaba incluso al pueblo acerca de la escritura del Antiguo Testamento, alguien que era muy moralista, es decir, alguien que se esforzaba por cumplir las leyes de los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Era un hombre que se esforzó, se esforzaba. Si uno miraba a Nicodemo, uno podría considerar que es una persona intachable. Pero no solamente eso vimos la vez pasada, sino que vimos que Nicodemo tenía un gran entusiasmo por Jesús, un gran interés que quizás los otros líderes judíos no tenían, o algunos tenían, pero Nicodemo se atreve a conversar, a ir de noche para dialogar con Jesús y saber más de él, conocer más. Vimos que Nicodemo tenía gran expectativa, gran perspectiva, gran concepto de Jesús, y lo que hace Jesús con él en este diálogo es mostrarle la gran necesidad que Nicodemo tenía y que todo hombre tiene de nacer de nuevo. Y en este diálogo es cuando Nicodemo pregunta esto porque no lo entiende, no lo puede entender. ¿Qué significa el nacer de nuevo? Y Jesús, con palabras claras, con ilustraciones, enseña qué significa nacer de nuevo, ya que es tan importante este tema porque esto es el requisito previo para entrar al reino de los cielos, a la vida eterna, es decir, para tener salvación. Por tanto, nosotros entendemos, hermanos, que este tema no es solamente importante, sino que es fundamental, porque esto determina la eternidad de nosotros, de todas las personas. Por tanto, Nicodemo, a pesar de ser un hombre religioso, moralista, que buscaba su justicia propia a través de las obras, a través de la ley, a través de hacer ritos, ¿verdad? No había nacido de nuevo. Eso es, no era salvo, no era un convertido. Y ahora en este diálogo el Señor va a continuar, porque ahora va a hacer una pregunta a Nicodemo que va de nuevo a preguntarle qué significa o cómo funciona esto del nuevo nacimiento. ¿Sí? Eso es lo que la preocupación de Nicodemo, que no lo puede captar. Y vamos a leer el versículo 9 en adelante. Dice, respondiendo Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, nosotros vemos en el versículo 9 que hace otra pregunta a Nicodemo, le pregunta cómo puede hacerse esto. Y el Señor le responde, Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esa palabra maestro, el Señor está diciendo de que no solamente era uno de los maestros, sino que era un maestro destacado de Israel. Un hombre respetado, alguien versado, alguien que conocía el Antiguo Testamento muy bien, probablemente de memoria, y dice, no, ¿y no puedes entender lo que estoy diciendo? Es decir, es una reprensión también que le hace el Señor a este hombre. ¿Por qué?
Porque el nuevo nacimiento, hermanos, no era algo nuevo del pueblo de Israel. No era algo nuevo para un maestro de Israel. De hecho, si usted ve Ezequiel capítulo 36, usted se va a dar cuenta de que ahí el Señor, a través del profeta, promete a Israel que iban a venir tiempos donde Él iba a derramar su espíritu sobre el pueblo y que Él iba a transformar sus corazones, que eran un corazón de piedra, y lo iba a transformar en un corazón de carne, y que iba a escribir su palabra en los corazones. Iba a poder tener Israel una relación íntima con Él. Entonces esto del nuevo nacimiento, hermanos, era algo que el Señor había prometido en la llegada del Mesías. Y eso es lo que el Juan quiere resaltar acá en el Evangelio, de que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y que Él promete este nuevo nacimiento. Ahora, el Señor está reprendiendo a Nicodemo porque todavía no capta el mensaje, no capta lo que el Antiguo Testamento está hablando de su propia persona. El Señor está interesado en mostrarle a Nicodemo quién era realmente Él. Bien, el versículo 11, fíjense, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Aquí probablemente está hablando acerca de sus discípulos, en el sentido de que el Señor ha ya predicado, y otros también han predicado a Él, como Juan el Bautista, y los judíos realmente no quieren recibir el mensaje. No digo que todo, pero la mayoría no estaba recibiendo, no estaba captando el mensaje. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor dio varios ejemplos, ¿verdad?, de cómo funciona este nuevo nacimiento. Da el ejemplo del viento y otros ejemplos que uno puede considerar son tan básicos para que pueda entender, pero Nicodemo estaba cegado a las cosas celestiales o espirituales. Y el Señor le dice, no puedo hablarte cosas celestiales si no las vas a entender. Ahora, esto también es importante, hermanos, porque el Señor está describiendo el corazón de Nicodemo. Está describiendo que Nicodemo estaba cegado para las cosas espirituales. Está evidenciando el estado espiritual de Nicodemo. No podía entender lo que el Señor estaba hablando. El Señor podía explicarlo con lujo de detalle. El mejor maestro que nosotros tenemos en la Biblia es el Señor Jesús. Y Nicodemo no podía captar, a pesar de que el gran maestro le está enseñando con palabras claras, llanas, directas, y Nicodemo no podía entender. Ahora, esto es una enseñanza de que nos muestra esto, de que el hombre, aunque pueda tener una gran moralidad, pueda saber mucho de la Biblia, puede estar en una iglesia, de hecho, puede participar, puede servir, puede escuchar una palabra, puede orar, puede hacer un montón de cosas como lo hacía Nicodemo, pero puede estar sin ser una nueva criatura, sin tener vida espiritual y sin entender las cosas celestiales. Y ese es el estado que los teólogos le llaman la depravación total. Cuando hablamos de depravación o corrupción total, se habla de que el corazón del hombre está endurecido, que la mente del hombre está cauterizada, su conciencia, y como la Escritura lo muestra, un hombre que no está con Cristo. Ese es que el hombre está dañado totalmente en cada aspecto de su vida. Y eso lo impide, lo inhabilita para acercarse a Dios y lo inhabilita para entender las cosas espirituales de la Escritura. Por ejemplo, vamos a ver algunos textos que muestran esto. Por ejemplo, 1 Corintios 2:14, un texto conocido. Dice, pero el hombre natural, ¿qué ocurre? No percibe, no entiende, no puede captar las cosas que son del Espíritu de Dios. El Señor está hablando cosas espirituales, cosas importantes, eternas, pero Nicodemo no las podía percibir.
¿Por qué? Porque eras un hombre natural. Acá se está refiriendo a un hombre que no ha sido transformado, no ha sido regenerado, no ha tenido nueva vida. A eso se refiere el texto. ¿Por qué? Porque para él son locura. Por eso Nicodemo dice, pero ¿cómo puede un hombre entrar en el vientre de la madre? Para él son locura estas cosas. Y así, hermanos, podemos ver personas que nosotros lo podemos predicar una y otra vez el Evangelio y explicarle de una manera tan básica, tan sencilla, tan llana, tan directa, pero no la puede entender. No la puede entender. ¿Por qué, hermanos? Porque su corazón está cegado, su mente está cegada, sus ojos al Evangelio está cegado. Su corazón no puede responder a la voz de Dios. Y dice el texto, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo he dado un ejemplo anteriormente en otra clase o una predicación acerca de un gran predicador del siglo XVI, XVII por ahí, llamado Charles Spurgeon, un gran predicador. De hecho, se le dice el príncipe de los predicadores. Y él se cuenta en su biografía que llevaba a sus alumnos, tenía muchos estudiantes del instituto, y los llevaba a un cementerio y le decía a estos alumnos que estaban aprendiendo a predicar, le decía, bueno, ahora yo le voy a pedir que prediquen a estos sepulcros. Entonces todos quedan así impactados, ¿cómo nos está pidiendo esto el profesor, verdad? ¿Por qué nos pide esto? Una locura, ¿cómo vamos a predicar? Es algo que es vano, algo que no tiene sentido. Entonces Spurgeon le decía a sus alumnos, pero ustedes tienen que acostumbrarse, yo le llevo aquí porque tienen que acostumbrarse, ustedes van a predicar a las personas, y las personas, a no ser por una intervención divina, a no ser por el operar del Espíritu Santo en los corazones, no van a entender, van a estar hablando a muertos, van a estar hablando a ciegos, van a estar hablando a estatuas, van a estar hablando a gente que está en un sepulcro, está muerta. Por tanto, no es una obra de ustedes, sino que es una obra de Dios. Y por eso, hermanos, el trabajo de un predicador es algo que es misterioso, en el sentido de que el hombre que predica la palabra necesita depender del poder y del obrar de Dios. Esa es la clave. No podemos, no somos suficientes para esto, nadie es suficiente, pero Dios es suficiente. Y Dios puede transformar a través del Evangelio, a través del obrar del Espíritu, a través de la palabra, penetrando los corazones, cambiando los corazones. Él lo puede hacer. Y nosotros, nuestro deber solamente es exponer la Escritura, y el Señor hace el resto. Apolo regó, perdón, yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esa es la confianza que debemos tener, hermanos, y predicar, y entender que aunque nosotros nos esforcemos por argumentar, por hacer apologética, por hacer un montón de metodologías humanas, no vamos a poder transformar un corazón de un hombre que está sin Dios. Así como Nicodemo, ¿verdad? Ahora, el Señor sigue explicando esto, ¿sí? Sigue evangelizando a este hombre religioso, a este hombre justo o piadoso a los ojos de los hombres. Vemos que no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y cómo estaba Nicodemo? ¿En qué estado? En un estado no espiritual, ¿verdad? No estaba regenerado, no tenía una nueva vida espiritual. Por tanto, no podía entender esto. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, ¿sí? No hay justo ni aún uno. Ni el Papa pues, es justo, ni los pastores somos justos, ¿verdad? Ni ningún hombre, hermanos, en la tierra tiene justicia. Es decir, que hace una obra para agradar a Dios o que agrada a Dios y que Dios diga, oh, este hombre merece el cielo, merece que yo lo deje entrar a mi reino. No hay ningún justo en la tierra, ninguno dice el texto, ni aún uno, ni siquiera uno. No hay quien entienda. Aquí está, otra vez.
No hay hombre, hermanos, un hombre que no ha sido transformado por Cristo, no puede entender, no puede entender, y no hay quien busque a Dios. ¿Notaron? No solamente no puede entender lo incrédulo, la gente que no ha sido transformada, sino que no tiene la capacidad, hermanos. No quiere y no puede buscar a Dios. A Dios. Bien, vamos a continuar. ¿Qué dice Efesios 2:1? Algo similar, pero aquí vemos la intervención divina. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí habla de este cambio que Dios produjo en los creyentes. Estábamos muertos nosotros antes de estar en Cristo, por tanto no podíamos reaccionar, no podíamos percibir, no podíamos entender, nos parecía el Evangelio locura. Me acuerdo que mi conversión fue así, yo veía a los evangélicos, yo vengo de un trasfondo católico, hice la primera comunión, me gustaba ir a las misas, y yo veía a los evangélicos como locos, realmente, porque algunos yo veía que iban a la plaza a gritar un montón de cosas, y realmente lo encasillaba todo en una misma cepa, por así decirlo, un mismo grupo. Y cuando el Señor me transformó por un campamento en Santiago, llamado Palabra Vida, pude experimentar un cambio realmente en mi corazón que eh, fue maravilloso. Fue algo que yo lloraba, no podía dejar de llorar. Un día en un fogón, me acuerdo, y la palabra del Señor fue el Espíritu obrando, trayéndome, yo entregué en mi vida a Cristo y ahí el corazón, es impresionante la conversión, que es una sensación como de purificación en el corazón. Hay una mezcla entre gozo y también arrepentimiento, una mezcla de muchas cosas, y uno ve que el corazón pasa algo, una purificación interna tremenda, y después ya uno quiere, el cambio es que uno quiere más del Señor, quiere más la palabra, y es un proceso, no todos empezamos. Hay caídas en el cristianismo, hay gente que a veces se desanima, gente que a veces lucha con un pecado, con un hábito, y así todos estamos en un proceso de santificación. Pero lo que sí entendemos, hermanos, es que antes estábamos muertos, no podíamos tener comunión con Dios, antes no podíamos reaccionar a la voz de Dios, no podíamos entender la palabra de Dios, pero ahora tenemos una vida. Yo os digo vida a vosotros. Y no es algo que nosotros producimos en nosotros. No, no puede, ningún hombre puede producir esto. Y eso es lo que el Señor está explicando a Nicodemo. Ningún hombre, sino que solamente algo que viene desde arriba, que es algo que Dios obra en el corazón a través de su palabra. Bien, hermoso, la conversión, el mejor milagro de un hombre que un hombre puede tener, no es una sanación, no es una sanidad física, sino que el mayor milagro es la regeneración. La regeneración, que el hombre que está degenerado, que está corrompido espiritualmente, que no tiene reacción a Dios, ahora, después de esta transformación que Dios produce en él, le da vida, puede ahora entender las cosas espirituales, puede buscar a Dios ahora, puede vivir una vida santa y justa, pero en Cristo, ¿sí? Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y quién se lleva la gloria si hacemos algo bueno? Se la lleva Cristo, nuestro Salvador. Bien, continuamos entonces. Vemos también, versículo 13, que el Señor dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Acá lo que el Señor está mostrando, que el apto, digamos así, o el calificado, el que tiene la autoridad de hablar cosas desde el cielo, cosas espirituales, cosas, misterios que el hombre no lo puede captar,
el que es apto para hablar cosas de Dios, espirituales, quién es Dios, quién mostrarle a Dios, mostrarle la salvación, es Cristo, que descendió, que vino desde el cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? El Señor puede estar en la tierra físicamente, pero espiritualmente en su divinidad, ya que es omnisciente, todo lo conoce, ya que es omnipotente, todo lo puede, es también omnipresente, está en todo lugar. Y Él puede estar en la tierra físicamente, pero en su divinidad todavía estaba con el Padre, algo que nuestra mente finita no lo puede entender. Pero aquí en el texto está, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, ahora, cuando él dice esto, estaba en el cielo. Bien, ahora me quiero detener, versículos 14 y 15, porque el Señor va a responder cómo un hombre puede tener este nuevo nacimiento. ¿Sí? Algo que en versículo 9, si ustedes se fijan, es una pregunta que Nicodemo tuvo, y el Señor aquí le va a hablar de cómo el hombre puede tener esta vida nueva, esta vida eterna, esta vida celestial, espiritual, y que garantiza, hermanos, la entrada al reino de los cielos. Y con estas palabras creo yo que este es maravilloso, este pasaje, es increíble. Subrayenlo en su Biblia, márquenlo, destáquenlo, porque esto es el Evangelio mismo. Y lo muestra el Señor como un gran maestro de la Escritura, lo da con una ilustración tremenda. Y dice, y como, un ejemplo, cuando hay un como, significa que es una analogía, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ustedes ven esta analogía, esta comparación. Y el Señor, ¿a dónde se va en esta analogía? ¿Dónde acude? ¿A qué historia? Una historia que ocurrió en el Antiguo Testamento, pero específicamente cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Ahora, Nicodemo, como era un gran erudito en la Escritura y sabía el Antiguo Testamento de memoria, al tiro su mente se fue a este relato, a este evento. Moisés cuando levanta la serpiente en el desierto. Pero nosotros quizás, como no somos quizás tan instruidos, y debemos ser así también, porque estudiar la Biblia no es algo malo en absoluto, obviamente que no, pero sí debemos conocer este relato porque nos ayuda a entender lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así que vamos a esta cita, a esta referencia que es el Señor en Números capítulo 21. Está en número 21, versículo 4. Yo le voy a dar lectura. Dice, después partieron, hablando del pueblo de Israel, del monte de Or, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Algo cotidiano que ocurría a Israel, ¿verdad? Que en esta peregrinación al desierto, después que el Señor lo rescata de Egipto, el pueblo se desanimaba continuamente. Y lo peor que en este desánimo cuestionaban en sus corazones y en palabras muchas veces, cuestionaban la fidelidad de Dios y ponían a Dios en un banquillo, exigiéndole cosas. Tú tienes que hacer esto, si tú no sacaste, tienes que hacer, ayudarnos, tienes que proveernos, mejor hubiésemos quedado en Egipto. A tal punto la rebeldía de cuestionar los propósitos del Señor que los rescató. ¿Sí? Impresionante. Y el Señor anteriormente ya le había dado agua de la roca, ya le había dado maná, ya le había provisto de todo, le había conducido. El Señor había sido tan amoroso, tan amable con ellos, y los israelitas reaccionan de esta manera, nuevamente. Y dice que el pueblo se desanimó por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Noten, ya estaban hartados la gente, ¿sí? Y se rebelaron contra Moisés y contra Dios.
Y esto muestra, hermanos, la condición espiritual de Israel, porque este relato nos quiere enseñar algo. El Señor utiliza esto de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, y nos quiere decir algo con esto, que el pueblo de Israel en su corazón estaba rebelándose contra Dios, transgrediendo la palabra de Dios, el carácter de Dios. Y dice, ¿y Jehová qué hizo? Versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Acá, hermanos, el Señor determinó un juicio con el pueblo por su rebeldía. Un juicio. El pueblo ya había ofendido a Dios continuamente, si ustedes los capítulos anteriores, y el Señor ya quizás su paciencia termina aquí y decide castigar, mandar juicio al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hace? Mandando serpientes ardientes, es decir, serpientes venenosas que mordían al pueblo. Y dice el texto que muchas personas murieron por este juicio de parte de Dios. Entonces, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés por el pueblo, perdón. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente. Fíjense la misericordia del Señor. Moisés intercede por el pueblo y el Señor una vez más va a tener misericordia y va a darle un remedio, una solución al problema para que no muriesen. Y dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Es decir, levantar una serpiente, un asta con una serpiente, bien. Y el versículo 9, podemos notar que dice el texto que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, sobre un báculo, ¿verdad? Sobre un palo en alto, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué ocurría? Vivía. La persona que estaba mordida por la serpiente y su veneno estaba corriendo por su sangre, tenía la única solución, la única esperanza para sanarse y así vivir, era el mirar la serpiente, esa asta levantada por Moisés. Solamente mirarla, ¿y qué ocurría? Podía vivir y podía sanarse. Ningún médico podía sanarlo, salvar a las personas de este veneno. No podían autosalvarse tampoco de las personas. Solamente era el remedio que Dios había provisto. Y ese remedio, esa solución, era esta asta donde tenía esta serpiente de bronce levantada. Bien, entonces vemos claramente que este es un tipo y un cuadro de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Y eso es lo que el Señor está explicando a este hombre llamado Nicodemo. Ahora, volvemos a Juan 3, 14. Y dice entonces, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. ¿Notaron? Así es necesario, así es importante, trascendente, que el Hijo del Hombre sea levantado ahora. Ahora. ¿Para qué? Propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la palabra o cuando el Señor utiliza mucho esto del Hijo del Hombre, y solamente es un término que se utiliza en Ezequiel generalmente refiriéndose al Mesías. Lo que el Señor está diciendo que es necesario entonces que el Mesías, hablando de su persona, que fuese levantado
¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Señor, muestra que lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es un cuadro, un ejemplo, un símbolo de Jesucristo. Bien. Nosotros nos podemos dar cuenta este cuadro, número 21, cuando Moisés levanta la serpiente en el asta, que es claramente un tipo, un cuadro de el Señor que tenía que ser levantado a través en la cruz del Calvario. Eh, cuando la Biblia habla de levantamiento, puede referirse a la crucifixión o también a la resurrección. Pero creo yo que acá, en el texto, se está refiriendo principalmente a la crucifixión del Señor, donde todo hombre es necesario que mirara esa cruz y a través de la fe poder vivir a través del sacrificio de Cristo. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que hay una similitud entre estos dos cuadros. Por ejemplo, en primer lugar, en el cuadro de número 21, fue el pueblo que se rebeló contra Dios por su propio pecado, ¿verdad? De rebeldía. Y es Dios que decide mandar juicio por el pecado del pueblo, ¿sí? Y asimismo, vamos a ver en relación con Juan 3. Podemos ver en número 21 que Dios fue el que proveyó el remedio, ¿verdad? Ningún hombre podía sanarse físicamente, podía de alguna forma tomar un medicamento para que el veneno no los matara. No, estaban todos bajo el juicio de Dios, y Dios entonces es el que provee la solución haciendo una asta, que Moisés levantara una asta y una serpiente de bronce para que la gente mirara, pudiese vivir. La solución consistía en que la persona tenía que mirar, solamente mirar esa asta. Y podemos pensar, hermano, que el mirar implicaba tener fe, fe en que ese medio era el único que podía dar sanidad. Y por tanto, quizás mucha gente no creyó a eso y por tanto no miró esta asta y murió. Bien. Y esto es lo que mismo pasa en relación con lo que el Señor nos está explicando acá, que hay un juicio de parte de Dios. Y eso que después lo vamos a ver en Juan 17 y más adelante. Pero habla de para que todo el que cree no se pierda. Y ahí habla de un juicio, es decir, una condenación eterna. Es decir, hay juicio de Dios destinada por el pecado, algo que Romanos 2, Pablo se extiende ahí. Dice que la ira de Dios está sobre los hombres y que hay una acumulación de ira de parte de Dios. Dios es un Dios santo que aborrece el pecado, Dios es un Dios justo que ama la justicia y tiene que castigar al injusto, ¿sí? Se indigna por el pecado del hombre. Por tanto, Él, como es santo, Él castiga y tiene reservado un día, dice la Escritura, donde Dios va a condenar eternamente a todo hombre. Y nosotros sabemos que existe el infierno. Entonces, hay un juicio por el pecado. Y no solamente por el pueblo, sino que acá se está refiriendo a todo el mundo. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, porque están muertos en delito de pecados. Todo hombre se ha rebelado contra Dios. Y podemos ver que la similitud con número 21, que Dios es el que provee el remedio. Y el remedio que Dios provee es que por medio de la cruz de Cristo, donde ahí Cristo iba a tomar el lugar que nosotros merecíamos. Si iba a ser maldición ahí en la cruz del Calvario. Todo hombre que es colgado, dice la Escritura, es maldito. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros pudiésemos ser justificados, para que nosotros, a través de su sangre, podamos ser limpios del pecado. Por medio de esa muerte, nosotros podemos tener
ahora acceso y nueva vida ante la presencia de Dios. Esa muerte nos da vida al hombre. Pero ¿qué el hombre tiene que hacer? El hombre debe creer, debe mirar para vivir, ¿sí? Para vivir. Mirar por fe, ver que es el único medio que Dios ha puesto, ¿sí? Para la salvación. No hay otro mediador entre el hombre y Dios, solamente Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimir al hombre de esta condición, de este juicio de Dios. ¿Bien? Ahora, hay ciertas, vimos similitudes, pero también hay cosas que uno ve que son, los cuadros, hermanos, son una sombra, por tanto, siempre el reflejo, siempre lo que, por ejemplo, en la cruz es mucho más perfecta que lo que ocurrió en número 21. ¿Por qué? Porque esta fue levantada por Moisés, pero la cruz fue levantada por Dios. Es decir, Dios utilizó los hombres, ¿verdad? Porque utilizó el Imperio Romano, utilizó los judíos, pero fue Dios el propósito eterno, soberano de Dios, que Él iba a levantar a Cristo para que todo hombre a través de Él pudiese tener vida eterna, una nueva vida, pudiese ser regenerado. Antes era mirar, ¿verdad?, el asta para ser sano o salvado de la muerte, pero acá es creer, ¿verdad? Es tener fe, fe en que la cruz me puede dar vida y me puede cambiar mi vida totalmente. La vida número 21 garantiza una vida física, ¿verdad? Solamente se voy a sanar, se voy a tener salud simplemente. Pero nosotros sabemos que la vida física es momentánea. Algún día igual vamos a perecer, ¿verdad? Pero hay alguna vida espiritual que es eterna y trasciende sobre la vida física. Por tanto, lo que Cristo vino a hacer en la cruz, vino a traer vida espiritual y eterna a las personas a través de la cruz. Por tanto, hermanos, lo que Nicodemo necesitaba, el único remedio para tener una nueva vida, era mirar esa cruz futura que iba a ser levantada por Dios, que Cristo, el Mesías, que estaba ahí, al frente de él, ¿verdad? Conversando, que era necesario que Él fuese a la cruz y muriera en la cruz, para que todos nosotros, por medio de la fe, pudiésemos tener vida espiritual. Por tanto, después va a decir, hablar del mundo, ¿verdad? Macro, no solamente salvación para el pueblo de Israel, número 21, sino que la promesa de redención, Dios ahora la ofrece para todos, para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la enseñanza que el Señor transmite acá en este texto, en este relato. En otras palabras, está diciendo a Nicodemo, la única solución, Nicodemo, la única manera para que el hombre, a pesar de que sea un moralista, a pesar de que sea un hombre o una mujer piadosa a nuestros ojos, ¿verdad? Que tenga una buena familia, que sea, no sé, que sea decente, por así decirlo, en su vida moral, es necesario que yo sea levantado, le dice Nicodemo, para que todo aquel, ya sea que sea inmoral o moral externamente, tenga esta vida nueva, que es importantísimo, que garantiza la entrada al reino de los cielos. Que Dios nos ayude a entender este pasaje, que nos ayude también a dar gracias al Señor por esta salvación tan grande que nos dio a través de Jesucristo, el único que puede dar vida.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Juan 14:6. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, si no es por mí. El justo se dio por los injustos. El inocente que nunca hubo pecado en él se dio por nosotros, que éramos culpables. Aquel que nunca cometió una transgresión delante de Dios, el santo, se dio por el impío, por el pecador, se dio por nosotros. Y esa cruz que nosotros pudimos mirar por la fe, que esa fe no fue por obra de nosotros, sino que dice Efesios 2:8, que la fe es un don de Dios incluso. Por tanto, hermanos, lo que ayer el Señor nos muestra, que mata el orgullo del hombre, es que el hombre no tiene una solución por sí mismo, sino solamente la salvación es del Señor, es del Señor. Y si es del Señor, si el Señor produce la salvación en los hombres, entonces la gloria, dice Efesios 2:8, no para que nosotros nos gloriemos, sino para que la gloria se la lleve Él. Y Él se la lleva. Y eso nos impulsa, hermanos, a hacer todo lo que hacemos en nuestra vida como creyentes para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre, porque Él nos rescató cuando nosotros merecíamos ese juicio por nuestras transgresiones. Y esa es la gracia del Señor. Vamos a orar, ¿les parece? Para finalizar la clase de hoy. Gracias, Señor, por su palabra, gracias por su evangelio. Gracias, Padre, porque en su sabiduría, en su amor, Señor, su tremendo amor, quiso enviar a su único Hijo para darnos vida a gente que está muerta en delitos y pecados. Señor, gracias porque usted nos rescató sin merecerlos, sin que hubiese algo que a usted le gustara de nosotros. Gracias, Padre, porque la salvación es propia de usted y que solamente debemos gloriarnos de la cruz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir para honrarte, vivir esta nueva vida, si te hemos conocido, si hemos entendido este mensaje. Ayúdanos, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, serte agradable, Señor, por tanto amor que usted demostró en que usted levantó a Jesucristo para darnos salvación. Y así te pido por aquellos que no te conocen, Señor, y están viendo este estudio, que usted pueda obrar en sus corazones, transformándolos, Señor, y que ellos puedan llegar al arrepentimiento y puedan creer en este mensaje. En Cristo Jesús. Amén.